Muy buenas tardes. Como lo prometido es deuda, el Banco Nacional de Panamá es grande como tú y mi diario, La Voz de Panamá, presentan el conversatorio gratuito El apoyo de los bancos en tiempos de COVID. Yo soy la periodista Marta Vanessa Concepción y en nombre de mi diario les doy la más cordial bienvenida. Hoy tendremos una invitada de lujo. Ella es banquera comercial y de banca de consumo con 30 años de servicio en la industria financiera. Vasta experiencia en el segmento corporativo, comercial y de instituciones financieras y de gobierno, con sólido conocimiento de estructuras de mercado de capital, incluyendo emisiones privadas, públicas y créditos sindicados. Obtuvo el título de licenciada en finanzas en la Universidad Santa María la Antigua de Panamá y una maestría en administración de empresas en Fort Lauderdale, Florida. En el 2014 fue elegida por la revista Forbes de Centroamérica como la tercera mujer más influyente de la región, destacando su liderazgo en el sector financiero y más adelante recibió de APD la distinción como Mujer Destacada 2016. Le damos la bienvenida a la presidenta de la Junta Directiva de la Asociación Bancaria de Panamá, Aimé Hernández Grimaldo. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Marta, y muchísimas gracias por esta invitación de estar aquí con ustedes y poder conversar sobre un tema de mucha importancia. Así es. Licenciada, entrando en materia, porque son muchos los que desean aprovechar para aclarar dudas, luego de que el presidente Laurentino Cortizo sancionó la ley 156 del 30 de junio que establece una moratoria sobre los préstamos otorgados por los bancos, cooperativas y financieras, tanto las públicas como las privadas, hasta el 31 de diciembre, muchos podrán dejar de pagar sus préstamos hasta diciembre. Explíquenos brevemente cómo han estado los bancos ayudando a los clientes en este tiempo de pandemia y qué significa esto de la moratoria. Perfecto, bueno, nuevamente muchas gracias, Marta, y es una muy buena oportunidad siempre para conversar con todos en qué consiste esta ley y, como tú bien lo mencionabas, quizás hablar un poquito cómo ha sido el acompañamiento de los bancos en esta pandemia. Y hay que recordar que esta pandemia indiscutiblemente ha implicado grandes retos para el mundo y grandes retos para Panamá. Siempre es bueno poner en contexto. Recordemos que nosotros en febrero de 2020 como país estábamos hablando de una economía que iba a crecer, una economía que tenía retos ya, porque era una economía que había visto algunos signos de desaceleración, pero aún así esperaba crecer en términos de su Producto Interno Bruto alrededor del 4%, y una economía que cuando la comparábamos incluso con otras economías en la región, era mucho más favorable a las expectativas que tenía de crecimiento. Eso en marzo del 2020 cambia sustancialmente, y cambia producto de la pandemia. Y hoy, con alto nivel de incertidumbre, las expectativas que como país tenemos es que la economía va a caer, va a decrecer, aproximadamente un 4%, 261.000 contratos suspendidos, un desempleo que pudiera llegar al orden del 15%, es decir, una situación muy distinta. Y en ese contexto, los bancos, desde el primer momento, Marta, estuvimos conscientes de que esta realidad tan compleja, que inicia como una crisis sanitaria y se convierte en una crisis económica, social, requería que los bancos acompañáramos a nuestros clientes. Porque los bancos hemos estado en Panamá por más de 116 años, pero desde el julio del 70, debidamente a través de la promulgación de una ley bancaria, hemos operado por más de 50 años de forma disciplinada, de forma autónoma, de forma muy técnica, garantizando que los clientes tengan acceso a sus créditos, ¿verdad? Y que los depositantes tengan la seguridad de que sus fondos están bien custodiados. En ese sentido, en marzo es cuando por primera vez el gremio bancario anuncia un conjunto de medidas para ayudar a nuestros clientes. Y esas medidas fueron las medidas de alivio financiero o de moratoria, como se ha llamado en el sistema, que eran medidas automáticas, Marta. Eran extensiones en las cuotas de abril, de mayo y de junio en los clientes de empresas y a los clientes de personas. Es decir, préstamos hipotecarios, préstamos de auto, tarjetas de crédito, los clientes iban a tener el alivio de no tener que hacerle frente a su cuota de abril, de mayo y de junio. Sin embargo, desafortunadamente, esta crisis está siendo mucho más larga de lo que hubiésemos querido y su impacto va a ser más difícil también de lo que hubiésemos querido todos. Y eso nos lleva al gremio bancario nuevamente a que el 4 de mayo anunciamos un segundo bloque de medidas. ¿Por qué? Porque el 30 de junio probablemente la situación de nuestros clientes no iba a haber cambiado y era necesario entender cómo podíamos acompañar a nuestros clientes. Hay un momento de diferencia en este sentido y es el segundo bloque de medidas que se anuncian. Son medidas que no son automáticas, son medidas que son para aquellos clientes que demuestren su afectación producto del COVID. La ley 156 que tú mencionas, en efecto, la Asociación Bancaria de Panamá se ha promulgado desde el momento inicial en que era una ley innecesaria y una ley inconveniente.
¿Por qué? Una ley innecesaria porque los bancos veníamos haciendo de manera proactiva, de manera responsable, medidas de alivio y de acompañamiento a nuestros clientes. Inconveniente también porque la lectura de esta ley en el mercado internacional, recordemos que el sistema bancario panameño se nutre y se fondea de depósitos de panameños y también de depósitos de extranjeros, de clientes del mercado internacional, que son aproximadamente el 31% de los depósitos. Entonces es muy importante que cuando tomemos decisiones sobre un sistema bancario como el nuestro, en donde no contamos con un banco central, las decisiones siempre se reflejen producto de análisis técnicos y análisis autónomos que garanticen la seguridad del depositante, que es nuestra primera responsabilidad, y la sostenibilidad del sistema. Entonces, hoy, ¿dónde estamos? Estamos en un programa ya de alivios de segunda fase o de moratoria de segunda fase, en donde es importante que los clientes recuerden que deben aproximarse a sus distintas instituciones bancarias. Esto es bien importante, Marta. En este momento es el momento en que los clientes, a través de los distintos canales que los bancos hemos puesto a disposición, porque recordemos que estamos en un contexto en el que el distanciamiento social debe ser todavía es una medida de prevención, y por la salud de nuestros colaboradores y de nuestros clientes, hemos habilitado distintos canales a través de páginas de internet, call center, para que los clientes puedan llamar a sus instituciones bancarias, demostrar su afectación y poder tener acceso a ese segundo bloque de medidas de alivio financiero o moratoria, que en este caso pueden llegar hasta diciembre del 2020, Marta. Casualmente, una de las preguntas que nos llega es cómo se define si una persona es elegible o no para recibir la moratoria. Mira, es muy claro, e incluso en eso nosotros compartimos el propósito y el espíritu de la ley. Eso es bien importante señalar que el espíritu y la preocupación, tanto de la ley como del gremio bancario, es la misma, es ayudar a los clientes afectados por el COVID. Y así se estipula claramente. ¿Y quién es un cliente afectado por el COVID? Es aquel cliente, tanto una persona que ha sido sujeto de una desvinculación, aquella persona que ha sido sujeto de una suspensión de sus contratos, por ejemplo, o incluso que haya sido sujeto a una reducción de jornada y por ende una reducción de su compensación económica también. Todas estas son personas que han tenido una afectación y que son sujetos a recibir el alivio financiero o la moratoria que puede llegar hasta diciembre. En el mundo de las empresas independientes y comerciantes, puede ser aquellas empresas en donde por producto de la cuarentena o del cierre de la economía, sus negocios no han podido operar y han visto una afectación en su flujo, y también tienen derecho entonces a aproximarse a su institución y conversar con su ejecutivo de cuenta para acceder a través de los distintos canales a las moratorias, dependiendo de la realidad de cada una de las empresas, Marta. Preguntan, ¿qué deben hacer las personas que han sido despedidas para obtener la moratoria? El cese de la relación laboral es una condición totalmente válida y obviamente es una afectación genuina. Lo que tienen que hacer, yo les diría, hay mecanismos, los bancos cada uno ha habilitado, en donde hay básicamente un formato que es un formato en donde el cliente accede en las páginas de internet o en los call centers, llenan la información, evidencian que han sido despedidos. En algunos casos podrán tener el contrato de despido y eso es una evidencia. En algunos otros casos basta con que el cliente lo notifique y firme una declaración jurada. Pero el tener una cesación laboral es una causal genuina de acceso a una medida de alivio financiero, Marta. Preguntan si cada 2 meses estarán revisando la afectación con el cliente. Miren, yo les voy a pedir, aquí nosotros recordemos, estamos hablando como gremio. ¿Cuál es un mensaje muy importante? El que cada cliente contacte a su banco para entender cuál va a ser la dinámica particular. ¿Y por qué les pido eso? Porque hay un tema importantísimo en este momento. La crisis del COVID, como yo les decía, al país, al mundo nos ha puesto retos muy grandes, pero nos pone una responsabilidad también a todos, y es la capacidad que tengamos como sociedad de superar esta crisis. Panamá necesita poder salir de esta crisis y todos necesitamos que la economía empiece a reactivar para que el impacto sea menor. ¿Cómo se va a lograr eso? Se va a lograr en la medida en que todos seamos solidarios, es decir, aquel cliente que pueda hacerle frente a su obligación financiera lo debe seguir haciendo. Aquel cliente incluso que, digamos, su contrato ha sido suspendido, vaya y contacta a su banco y le explique para que entonces tenga acceso a esa moratoria. Aquel cliente que recibe una reducción de compensación económica, es el momento oportuno también, Marta, para que en lugar de abordar la solución de un alivio hasta diciembre, se replanteen ya las estructuras adecuadas a esas nuevas capacidades de pago de nuestros clientes, porque la cultura de pago debe ser algo que cuidemos todos los panameños.
Panamá cuenta con un sistema bancario que nos ha permitido como país tener una clase media que puede tener acceso a crédito y que puede progresar. Todos podemos comprar una casa, podemos comprar un auto, podemos educar a nuestros hijos. Y para eso es muy importante que la cultura de pago se mantenga, porque es la única forma en que nos garantizamos cada uno de nosotros que podemos tener acceso a esos créditos, y el crédito se traduce en capacidad de poder superar y progresar. Un crédito bien manejado es la manera de progresar, y eso uno lo ve muy fácil. Si pudiéramos ver gráficas de Panamá de los últimos 20 años y pudiéramos evaluar cómo se compara el crecimiento del Producto Interno Bruto con el crecimiento o el acceso al crédito, son gráficas que se comportan de manera similar. Entonces yo les diría, el mensaje es importante acceder a sus bancos. El mensaje es importante recordar que en la medida de nuestras capacidades debemos acercarnos para pedir más que un alivio, una reestructura de acuerdo a nuestra nueva realidad. Y tercero, es importante cuidar la cultura de pago para asegurar que podamos superarnos todos como país y salir de esta crisis compleja en la que estamos inmersos en este momento, Marta. Creo que eso aplica también a esta pregunta. ¿Qué pueden hacer las personas que han perdido su ingreso familiar, pero eran trabajadores independientes? Es decir, no estaban en planilla. ¿Cómo pueden demostrar ellos su afectación ante el banco? Ese es un caso que está puntualmente señalado, en efecto, y es válido totalmente. Los independientes, generalmente en las organizaciones o en los bancos, a lo que han tenido acceso, los créditos se basan en los flujos que reciben sus cuentas en cada una de las instituciones bancarias. Es la dinámica que generalmente se utiliza para dar crédito al sector independiente. ¿Por qué? Porque no hay estados financieros debidamente, digamos, formales, hay un nivel un poco más de informalidad natural en ese segmento. Entonces, la evidencia natural es los flujos que han tenido sus cuentas en los bancos. En adición a ello, si era un sector, porque debieron haberlo declarado al momento de hacer la vinculación en la institución bancaria, a qué sector, o siendo independiente trabajo en el sector de construcción, o siendo independiente trabajo en el sector X o Y. Eso se evidencia también dependiendo de que si estos sectores han estado o no cerrados en el periodo de cuarentena y en qué bloque de apertura se encuentran. Entonces, movimientos en las cuentas y los bloques particulares a los que pertenecen son puntos específicos que un independiente puede sustentar y puede dar de evidencia a su institución bancaria como muestra de afectación producto del COVID. Bajo la modalidad de préstamo modificado, ¿hasta cuándo se puede extender el plazo a pagar? ¿Y esto implicaría reducción de tasa? Ok, es importante. Los préstamos modificados, los créditos modificados, esa categoría fue creada fue creada en realidad por el Acuerdo 02-2020 de la Superintendencia de Bancos, que es la manera de acompañar lo que los bancos estábamos haciendo, porque es importante recordar que la banca, como al final lo que manejamos son los recursos de los depositantes, es así de sencillo, somos un sector muy regulado. La Superintendencia de Bancos, cuando en marzo sucede esta situación de emergencia nacional, promulga el Acuerdo 02-2020 y incluye la categoría de créditos modificados. En ese acuerdo se señala que son créditos que para poder acceder a ellos el cliente tiene que estar, al 18 de marzo tenía que tener una mora no mayor a 90 días, y si eran créditos reestructurados tenían que estar al día, y en ese momento teníamos 120 días para poder reestructurar los créditos. Con la ley 156 lo que estamos haciendo en este momento es trabajando de la mano del regulador de la extensión del Acuerdo 02-2020 y los créditos o los alivios pudieran llegar hasta diciembre de este año. Marta. Okay. Bueno, otra pregunta que nos llega desde acá dice, muchas personas han enviado su consulta porque son casos de personas que trabajan sin contrato. ¿Qué pueden hacer para aplicar la moratoria? Sí, es lo mismo como que la pregunta anterior de una persona independiente, una persona que no tenga un contrato formal o que no pertenezca a una organización. Lo que tiene que demostrar es la evidencia de que lo debió haber hecho, porque recuerden que al momento de hacer la vinculación en un banco y para tener acceso a crédito en un banco, uno tiene que sustentar el origen de los fondos que van a servir de fuente de repago a la deuda que estamos tomando. Lo que hay que hacer es lo mismo, así como en su momento para pedir el préstamo usted evidenció: mi ingreso proviene de mi actividad como plomero, mi actividad como electricista, lo que fuere, tiene que evidenciar ahora que su ingreso ha bajado y se va a reflejar en los movimientos de las cuentas. Hay una consulta que generalmente surge mucho en estos espacios y que quiero tomar el espacio también para compartirla, y es: ¿qué pasa cuando, por ejemplo, soy un empleado de descuento directo y mi ingreso no se ha visto afectado? Gracias a Dios tengo mi trabajo, tengo acceso a mi salario de manera íntegra, pero resulta ser que el ingreso familiar se ha visto impactado porque
mi cónyuge ha dejado de trabajar o está en suspensión de contrato. ¿Cómo puedo hacer? En efecto, el cliente que tiene acceso a sus ingresos y tiene su fuente de ingresos intacta, debiera poder hacerle frente a su obligación, ¿verdad? Como lo hablábamos, los alivios están destinados a aquellas personas que tienen afectación. Pero si el ingreso familiar se ha visto impactado y la familia en efecto no puede tener una situación regular, también se les invita a que se aproximen a las organizaciones bancarias con las que trabajan y expliquen su caso. Y en ese caso, ¿qué procede? Puede proceder. ¿Cómo pueden documentar? Porque no es una afectación propia, es una afectación de un tercero, es decir, del cónyuge. Pueden demostrar esa afectación con el contrato de suspensión o con la carta de despido si fuera el caso. Pero también es una pregunta que usualmente sale en los distintos espacios porque los descuentos directos se van a seguir aplicando en la medida que se reciban, Marta. Ok, una pregunta que se hace mucho. Se extienden los plazos de pago de los préstamos. ¿Qué sucede con los intereses? ¿Por qué los bancos no pueden dejar de cobrar los intereses en la moratoria? Ok, bien importante. Y esa pregunta, si me permites, me voy a tomar 5 minutitos más para dar la razón por la cual no podemos hacer eso. Y creo que es importante que todos lo tengamos muy claro. El negocio bancario y la industria bancaria es igual que cualquier otro negocio. Aquí hay una gran diferencia, sin embargo, y es que el negocio de los bancos, que es la intermediación del dinero, por decirlo de alguna forma muy sencilla, muy simple, se basa en los recursos que nos entregan terceros, en los recursos que nos entregan los depositantes. Es decir, todas las cuentas de ahorro, todas las cuentas corrientes, los depósitos a plazo fijo que recibimos, las cuentas de Navidad, todo eso que usamos, que todos nosotros ahorramos, ¿verdad? Esos son los recursos que utilizamos los bancos en el sistema bancario panameño. Si tomáramos las cifras del 30 de abril de este año, 70% de los recursos, 75% que usamos los bancos vienen de los depositantes, ¿verdad? ¿Qué hacemos los bancos con esos recursos? Los custodiamos, manejamos la confianza de los depositantes, nos los entregan a nosotros porque confían que somos una industria regulada, una industria supervisada, con actuación transparente para asegurar que esos recursos luego, ¿qué hacemos? Invertimos, los colocamos en préstamos. Con los préstamos, ¿qué hacemos? Cada vez que un cliente nos paga, esos recursos que yo te recibo, los uso para pagar los intereses que yo pago en los depósitos. Es decir, mi materia prima, por decirlo si fuera una industria, son los recursos que compro en depósitos y luego mi producto terminado los préstamos, pero necesito cobrar para poder pagar intereses, porque yo tengo que pagar intereses sobre todos los depósitos. Todos ustedes querrán que les paguemos los intereses sobre las cuentas de ahorro, las cuentas de ahorro de Navidad. Adicionalmente, tenemos que pagar los salarios de 26,000 empleados que trabajan en el sistema bancario nacional. El sistema bancario no son las instituciones, no son los edificios, son 26,000 personas y sus familias que se sirven del sistema bancario. Tenemos que hacerle frente. Tenemos que hacerle frente luego a terceros que contratamos, a los proveedores de tecnología, a los proveedores de mensajería. Es decir, si no cobramos los intereses, no tenemos cómo hacer frente a esas obligaciones que no están sujetas a ningún tipo de moratoria ni de no pago, Marta. Ok, otra pregunta dice, si hago la declaración jurada de afectación, ¿el banco puede no estar de acuerdo? El banco, en realidad, ojo, es bien importante esto, y la declaración jurada, recuérdense, señores, cuando uno firma una declaración jurada es juramento de que lo que estoy diciendo es verídico. Entonces yo pensaría que es difícil pensar que un banco va a cuestionar una declaración jurada si está evidentemente llenada de forma apropiada, en donde puede haber preguntas en donde los datos no coincidan o haya información que pareciera ser incoherente. Pero una declaración jurada es la obligación de quien llena la información de que en efecto, bajo estricto juramento, estoy diciendo la verdad de los hechos con la información que estoy diligenciando en ese documento. ¿Cuál es la razón por la cual los bancos no están funcionando en un horario normal en estos días? Es muy importante. Y esa pregunta, los bancos hemos sido una industria que desde el día 1 hemos estado asegurando un servicio ininterrumpido a nuestros clientes. Nosotros no hemos dejado de operar un solo día. También tenemos colaboradores y son héroes también, así como hablamos de muchos héroes del país en este momento de crisis, los colaboradores bancarios también lo son, porque se han expuesto a situaciones en donde a través del relacionamiento ponen un nivel de riesgo elevado en comparación con colaboradores que pueden estar laborando desde sus hogares. Entonces, lo que hemos hecho, porque la premisa fundamental del gremio en este momento ha sido cuidar la salud de los colaboradores y los clientes, hemos ajustado los horarios. ¿Para qué? Para tratar de reducir ese nivel de contagio de los colaboradores y de los clientes
pero garantizando en todo momento que el servicio se vea ininterrumpido y estar de acuerdo a los distintos esquemas de cuarentena que ha impuesto Panamá con relación, por ejemplo, a la movilidad por género y horarios de movilidad. Entonces, sí, en efecto, hemos ajustado esos horarios para garantizar salud de colaboradores y clientes, pero asegurando al mismo tiempo que el servicio se mantiene de forma ininterrumpida para nuestros clientes. Ok, preguntan desde Facebook, que también nos están viendo en vivo, dice, ¿qué sucede con las tarjetas de crédito con la moratoria? ¿Se puede congelar hasta donde se ha gastado? Se puede congelar. Recordemos la moratoria como funciona es lo siguiente, para estar todos muy claros. Las moratorias significan, asumamos en una tarjeta de crédito que usted tenía $500, ¿verdad? Gastado, y que su pago mínimo eran $12 al mes, por decir algo de manera muy sencilla. ¿Qué estamos haciendo con las moratorias? Su pago de $12 de abril, de mayo y de junio no lo tenía que hacer. ¿Y qué hicimos los bancos? Porque usualmente si eso hubiera pasado, a usted le cobran cargo de mora, les cobran comisiones, eso no lo estamos haciendo. Ningún banco está cobrando cargos de mora por el no pago, ni ningún banco está registrando o reportando esto en APC. Entonces, usted no tiene que pagar sus $12. El saldo de adeudados es el mismo. Eso se está extendiendo. ¿Qué es importante? Recordemos que las moratorias son extensiones. Más importante que lograr tener moratorias. Las moratorias deberían estar destinadas realmente para quien no puede hacer frente a ningún monto. El que pueda hacer, si usted en lugar de hacerle frente a $12, pudiera hacerle frente a $8, mi recomendación genuina es que se aproxime a su institución bancaria y busque un acuerdo para reestructurar su obligación de acuerdo a su nueva capacidad de pago, porque lo único que se hacen con las moratorias es extender los pagos. Y eso es importante que usted reconozca que la obligación la tiene y la va a tener que hacer frente. Entonces, es mejor cuanto antes tratar de encontrar un mecanismo de solución nuevamente que se ajuste a la realidad económica actual. Nosotros estamos conscientes que las realidades económicas han cambiado de los clientes y no pudiésemos pretender que vamos a mantener las capacidades de pago de todos los clientes intactas. ¿Cómo hace una persona que tiene un préstamo, pero su número de cédula, ya los bancos, con su número de cédula ya los bancos están cerrados? Quisiera saber si acogerme a la moratoria tendría que pagar intereses atrasados. No me queda muy clara la pregunta. ¿Me la puedes repetir, Marta? Porque no me queda esa pregunta. ¿Cómo hace una persona que tiene un préstamo, pero por su número de cédula ya los bancos están cerrados? Esto tiene que ver con el horario. Pero recordemos que los bancos han puesto a disposición las páginas de internet de muchos bancos y los call centers en donde tienen horarios distintos también. Entonces el cliente puede acceder y puede preguntar y puede diligenciar su caso puntual. Entonces yo les diría los horarios de sucursales, y recuerden, en este momento las sucursales debieran ser el último canal al que un cliente se aproxima, porque ese canal requiere contacto físico y en este momento tanto para nuestros clientes como para nuestros colaboradores lo que debiésemos privar o tratar de incentivar es los canales digitales, los activos digitales para asegurar de que el contagio lo podemos mantener controlado. Entonces te diría, esas páginas están disponibles 24 horas incluso, entonces los clientes pueden acceder a distintas páginas, a distintos horarios y los call centers también, y de lo contrario la última opción debiera ser la sucursal, Marta. Claro, ¿a qué ente debe acercarse los clientes cuando aún presentando evidencias del banco, el banco no acepta o no aprueba la moratoria de sus obligaciones? ¿Qué pasa con esos pagos que no realicé? Si me aumenta la mensualidad, ¿y qué efectos negativos y positivos tiene aplazar los pagos en cuanto a los intereses? Bien importante esa pregunta. Primero, el ente supervisor de los bancos es la Superintendencia de Bancos. Entonces, ese es como el ente regulador de los bancos. Eso es importantísimo tenerlo siempre claro. Segundo, ¿qué pasa con los intereses y conviene o no conviene? Yo les digo de vuelta, la moratoria en efecto es una medida de ayuda, porque habrá clientes que no tienen ingreso alguno en este momento, y un cliente que no tiene ningún ingreso, pero quiere mantener su calidad de crédito, quiere mantener su nombre para luego poder tener acceso al crédito, porque todos lo necesitamos. Una moratoria le funciona indiscutiblemente. Una moratoria le permite tener un momento de reinventarse y entender si hay que hacer otro tipo de negocios, dónde puedo conseguir ingresos. Ese cliente, definitivamente, la moratoria es su mejor opción. Un cliente, sin embargo, que ha visto que su ingreso se ve reducido, mi recomendación, les insisto, más que las moratorias, es buscar un acuerdo de pago ajustado a su nueva realidad, porque las moratorias son extensiones. ¿Qué va a pasar en enero? Y esa es una pregunta que también con relativa frecuencia hacen. En enero, los bancos no estamos aumentando las cuotas, eso sí es un hecho. Los bancos vamos a pretender en enero
usted digamos que tuvo que hacer uso de la moratoria, en enero usted tiene que volverla a hacer. Si usted pagaba $100 en su hipoteca, enero va a tener que hacer $100 a su hipoteca. Pero como estuvo, digamos que 6 meses sin pagar, su crédito se va a tener que extender en el plazo. ¿Para qué? Para que su letra no se vea aumentada. Porque también entendemos, en enero probablemente todavía vamos a estar en una situación complicada. Entonces es necesario entender que los clientes no van a poder hacerle frente en enero a todas las letras que no hubieran pagado durante la moratoria, si es que el cliente se hizo de la moratoria en su total contexto. Entonces mi recomendación es disminuir el uso de esas moratorias en la medida de lo posible e idealmente tratar de lograr un acuerdo con sus instituciones bancarias, de ser posible que ya esté mucho más ajustado a esa realidad que tienen. Porque al final, reitero, todos como panameños debemos preocuparnos de la sostenibilidad del sistema bancario. ¿Y por qué? Porque el sistema bancario es lo que nos garantiza a todos nosotros tener acceso a crédito, y el crédito nos permite un crédito, insisto, un crédito hipotecario, por ejemplo. Si nosotros habláramos, para todas las personas es un sueño tener una vivienda, y muy pocas personas podrán disponer de los recursos en una cuenta para decir no necesito un banco y voy a comprar una vivienda con recursos propios. La mayoría de todos nosotros lo que hacemos es que podemos ahorrar para un depósito inicial, un abono inicial, y luego disponer de hipotecas que en Panamá pueden ir hasta 25 o 30 años. Entonces, creo que eso es muy importante, y en ese sentido, para el propio beneficio de cada uno de nuestros clientes, debemos tratar de encontrar acuerdos con nuestras instituciones bancarias para ya empezar a tener un panorama un poco más regular dentro de un contexto de mucha incertidumbre. Preguntan si un préstamo tiene menos de un año, ¿no aplica a estos alivios financieros? No tiene nada que ver el tema del plazo del crédito, tiene que ver la demostración de la afectación del cliente. Es decir, el cliente que está afectado tiene derecho. Importante señalar, el acuerdo 02-2020 hablaba de que los clientes tenían que estar en una mora no superior a 90 días, y los clientes que estuvieran en reestructuración tendrían que estar al día. Pero si yo tengo un crédito de, por ejemplo, hace 6 meses y estaba al día, y desafortunadamente tenía un impacto, tengo derecho a la moratoria y tengo derecho a ir a acceder a hablar a mi institución bancaria para demostrar mi afectación, Marta. Si una persona tiene un producto que se llama reestructuración, es decir, es un acuerdo de pago de tarjeta de crédito y quiere acogerse a la ley, se puede, porque por la afectación de la pandemia no ha podido cubrir la cuota mensual acordada al momento del arreglo de pago, y su historial crediticio se ha visto afectado porque el banco alega que no es ni préstamo personal ni tarjeta de crédito, y eso lo han puesto en la APC. Sí, es importante. Las reestructuras, y el acuerdo 02-2020 es muy claro en ello. Las reestructuras tenían que estar al día para poder entrar en estos acuerdos, porque las reestructuras son previas. Es decir, ¿quién es una reestructura? Es un cliente que antes del COVID, no tiene nada que ver con el COVID, antes del COVID tuvo una situación puntual que le imposibilitó hacerle frente a su obligación, y de manera responsable se acerca a su institución y logra un acuerdo, ¿verdad? Pero eso es previo al COVID, eso no tiene que ver con el COVID necesariamente. Entonces, el acuerdo 02-2020 nos instruye a los bancos como sujetos regulados a que esas reestructuras tenían que estar al día. Si la reestructura por X o Y razón no estuviera al día, mi recomendación nuevamente es que en ese caso no entran bajo las páginas generalmente que hemos habilitado en los canales digitales. ¿Por qué? Porque eso no es un crédito que estaba al día, es un crédito que tiene ya condiciones anteriores al COVID. Deben aproximarse entonces sí a la institución bancaria para explicar su caso y tratar de encontrar una solución, porque en efecto ya no entra como un crédito modificado genuinamente, porque viene de una reestructura previa, Marta. Dice un caso que sí he podido pagar hasta este mes mi hipoteca, pero este mes no puedo ya que no tengo ahorros para pagarla. Fui al banco y me dicen que no me puedo acoger aunque esté cesante porque he pagado y me encuentro al día. No, yo creo que aquí de vuelta, al final tenemos todos que ver cómo dentro de la realidad de cada una de nuestras situaciones documentamos eso. El cliente que digamos que estuvo pagando perfecto, pero ha tenido una afectación, tiene derecho a la moratoria, también tiene derecho a explicar su situación y a lograr un acuerdo con su banco. Eso no tiene nada que ver con el hecho de que estuvimos pagando bien y ahora desafortunadamente tenemos una situación particular y no podemos pagar. Preguntan qué es el subsidio Ley 4 que están cobrando en las tarjetas de crédito. El subsidio Ley 4, realmente mira, te tendría que verificar qué es ese subsidio, porque no lo tengo ahorita y prefiero no decir una respuesta que no lo tengo con claridad, Marta. Así que con mucho gusto averiguamos qué es eso y les comentamos a los clientes. Y también vi que había una pregunta del tema de extrafinanciamiento. Son cosas distintas. El extrafinanciamiento es un producto que los bancos entregamos a nuestros clientes de tarjetas
en donde generalmente lo que damos es una facilidad adicional. Esos son créditos nuevos. Entonces esos créditos entran, porque en este momento también los bancos estamos haciendo créditos nuevos. Entonces, en ese sentido, un crédito nuevo no debiera estar bajo la modalidad de moratoria. Obviamente, si hay una situación que después de otorgarse si el cliente se ve afectado, tendría que aproximarse a su banco. Yo creo que aquí nosotros pudiéramos estar, Marta, todo un día y 2 días hablando de las distintas particularidades en cada uno de los casos, y nos vamos a quedar cortos, de seguro, porque van a haber muchos casos. Pueden haber tantos casos como individuos, como clientes bancarios tengamos. Lo importante es que tengamos esa aproximación a nuestros bancos, expliquemos y demostremos nuestra afectación, y como consumidores yo sí realmente los invito a que nadie es responsable de su propio historial de crédito más que uno mismo. Y es muy importante en un país como el nuestro, con un sistema bancario, cuidar nuestro historial de crédito. Y a nosotros más que a nadie nos debiera preocupar también de poder llegar a un acuerdo con nuestro banco y hacerle frente a esa obligación, porque es la manera en que podemos garantizar luego que esta situación mejore, que tengamos acceso a créditos en las instituciones bancarias y poder salir de esta crisis. ¿Tiene información sobre los requisitos para los nuevos préstamos blandos mencionados por el presidente para las pequeñas y medianas empresas? Nosotros hemos estado en conversaciones con el Banco Nacional de Panamá, que recordemos que el Banco Nacional de Panamá, por su ley orgánica, es un banco comercial, es un banco que actúa como otro banco y que al igual tiene responsabilidades con sus depositantes, es un banco propiedad del gobierno. Ha sido en este momento designado como el fiduciario de muchos de los fondos que el gobierno de Panamá está buscando. ¿Por qué? Porque, en efecto, para poder reactivar la economía, como yo les decía, necesitamos que la banca pueda prestar. Para que la banca pueda prestar necesitamos tener recursos. Si hay moratorias y no tenemos recursos, se baja la capacidad de los bancos de poder prestar. Y el gobierno de Panamá ha anunciado diferentes líneas ya direccionadas principalmente a promover o a promocionar sectores que son claves para la industria, para la economía. Por ejemplo, el sector agro, el sector de pequeñas y medianas empresas. En este momento, y que lo vamos a canalizar como país a través del Banco Nacional de Panamá, sin embargo, la banca privada puede acceder a esos fondos para prestarlos a los clientes a condiciones más flexibles. Y esos fondos en este momento estamos trabajando con el Banco Nacional para que ya nos den la línea final de cuáles son los requisitos para la banca privada poder acceder a ellos, Marta, y que nosotros podamos comunicarlos a nuestros clientes. Todavía no los hemos recibido para el Fondo de Pymes ni para el Fondo del Agro, pero estamos en coordinación con el Banco Nacional de Panamá. Ok, preguntan si habrá reducción en la tasa preferencial para las casas. Esto es interesantísimo. Y las tasas, había una pregunta anterior de tasas. Y yo creo que esto es bien importante, que también, así como les decía, cuando me preguntaban por qué no podemos dejar de cobrar intereses, y les decía, no podemos dejar de cobrar intereses porque debemos pagar los intereses de las cuentas de los depósitos de nuestros clientes, debemos pagar el salario de nuestros empleados, ¿verdad? Y nuestros proveedores. Cuando hablamos de las tasas de interés es muy sencillo. La manera en que los bancos, o lo que determina la tasa que nosotros cobramos a nuestros clientes, es la tasa a la que captamos los depósitos de nuestros clientes. Es decir, si yo pago por un depósito a plazo fijo X%, 3%, digamos, algo por el estilo, ese es el costo del dinero para los bancos. Prestar más barato va a depender de la capacidad que tengamos los bancos de comprar los recursos o de pagar menos tasas por los depósitos. Es muy sencillo. Los bancos no podemos prestar más barato si compramos el dinero más caro. Entonces, eso es importantísimo. En este momento, ¿qué están haciendo muchos países? Que es la manera de trabajar y de poder conseguir tasas más baratas. Los gobiernos o los bancos centrales, en los países que hay banco central, obtienen y entran y le ponen liquidez al sistema, es decir, le dan fondos al sistema bancario a tasas blandas y a periodos largos. Eso es lo que está haciendo en Panamá, en donde no hay un banco central, lo está haciendo el gobierno a través del Ministerio de Economía y Finanzas, que el ministro Alexander ha mencionado en sus discursos varias veces, la consecución de fondos que tienen tasas más baratas y tienen plazos más grandes. Pero esa es la manera. De lo contrario, tendría que haber un ajuste en las tasas que pagamos a los depósitos, que en este momento no se está viendo, para poder cobrar menos recursos en los préstamos que entregamos a nuestros clientes, Marta. Es una relación directa entre una y otra. Una vez se presenta la documentación que sustenta la afectación por el COVID, ¿qué tiempo tiene el banco para responder y cómo se hace ese comunicado? Depende de cada uno de los mecanismos que el banco esté utilizando. Hay bancos que, si el cliente accede a través de las páginas
de internet en 72 horas están respondiendo. Hay bancos que de repente si lo haces a través de una sucursal, tienen su periodo, pero yo les diría que son periodos que pueden ir entre 72 y quizás una semana como máximo para responder. Depende de la complejidad. En el negocio de empresas es distinto. En el negocio de empresas, que hablamos poco a veces del mundo de las empresas, pero en el negocio de empresas sí son negociaciones uno a uno, Marta, porque cada empresa es distinta. Recordemos que hay sectores que no han abierto. Hay empresas incluso que en este contexto se pueden ver beneficiadas. Entonces, la realidad de cada negocio es distinto y allí sí son conversaciones puntuales del ejecutivo de cuenta con la empresa respectiva. Dice que cómo apoyar a los jubilados si un miembro de la familia que compartía los gastos quedó sin trabajo. Es como hablaba del caso del ingreso familiar. El jubilado es lo mismo. Como vienen los descuentos, en principio los bancos asumen que no hay ningún impacto o ninguna afectación. Sin embargo, muchos de los jubilados sí son parte de un ingreso familiar. Entonces puede que su situación puntual no se haya visto afectada, pero el ingreso familiar sí. Y procede entonces la sustentación también. Hay espacios en los formularios en donde dicen claramente si la afectación es individual o la afectación es a través del ingreso familiar. Allí, ¿qué hay que hacer? Como no es una afectación propia, sino de un tercero, hay que sustentar la afectación. Y puede ser, dependiendo del caso, puede ser ya como les había dicho antes, el contrato en donde se haya despedido o la suspensión debida al contrato, es decir, la situación puntual del cliente. Pero ese es un caso que estamos viendo con relativa frecuencia también. Preguntan si los bancos pueden pedir el uso de los ahorros para pagar deudas. ¿Qué pasa si ese ahorro es el único sustento de las personas? Sí, no, los bancos, o la única forma en que los bancos podemos hacernos de los recursos de los clientes es cuando un cliente de manera voluntaria dice, perfecto, yo quiero una deuda que está garantizada con mis ahorros. Eso a veces lo hacen los clientes. Y uno dice, yo prefiero que mis ahorros sirvan para tener una tasa más barata, porque allí hay una oportunidad de tener las tasas más baratas. Yo uso mis propios recursos. En esa circunstancia, los bancos tienen derecho a hacer uso de los recursos del cliente. Si no hay una debida obligación constituida sobre los ahorros, los bancos no podemos hacernos de los depósitos de los clientes. Ok, dice, ¿han hecho alguna estimación sobre cuál sería el impacto de la pandemia en la sostenibilidad del sistema bancario? Esa pregunta es muy importante. Y esa es una responsabilidad de todos. El efecto directo, yo les diría que más que hay que quizás tomar el escenario total del COVID y a lo mejor trabajarlo por distintos momentos. Nosotros estamos en el medio de manejar la crisis, ¿verdad? Y manejar la crisis en donde la banca ha entregado alivios o moratorias. El impacto directo de la moratoria, para ser muy transparente con todos, y lo hemos dicho en distintos medios, reduce la capacidad de los bancos de prestar. ¿Por qué? Porque reduce la cantidad de dinero que recibimos. Y de vuelta, como les hablaba, captamos depósitos, pagamos un interés, prestamos. Cobramos de los préstamos y volvemos y prestamos. Si no estamos cobrando de los préstamos, la capacidad se va a ver reducida para entregar nuevos préstamos. Y eso es complejo. ¿Por qué? Porque la manera de reactivar una economía como la panameña necesita de la banca y necesita de propiciar el consumo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Para que ese impacto sea menor, debemos asegurarnos que los alivios financieros, que son muy parecidos a veces a temas de subsidios, porque entregan extensiones de cuotas, sean destinados únicamente para los clientes que los precisan. Pregunta, de las cuotas que dejaré de pagar, al final de la extensión tendré que pagar más intereses sobre esas cuotas. Los intereses se siguen acumulando, así que como extendemos los plazos, porque acuérdense que si ustedes no pagaron estas 3 cuotas, 6 cuotas, los plazos se van a extender. Y como los plazos se extienden, se paga más interés, claro. Si me acojo a la moratoria de 6 meses, ¿se me extiende 6 meses más o serían más meses? Eso va a depender del tiempo en el que el crédito ha sido otorgado. Por ejemplo, cuando son hipotecas que son muy recientes, probablemente si extendiste 6 meses o tomaste 6 meses la moratoria, la extensión va a ser un poco más. En la medida que el crédito lleva más tiempo pagando, es más parecido el número de la extensión de la moratoria con el número de extensión de la vigencia del préstamo. Bueno, vamos haciendo ya las últimas preguntas. Por favor, ¿qué sucede con los intereses? Bueno, ya nos acaban de decir. De si habrá reducción de la tasa, ya lo dijeron. Los bancos pueden pedir el uso, ya lo dijeron. De las cuotas que dejaré de pagar. Bueno, tendré que pagar más intereses también. Buenas tardes, muchas gracias por participar. Muchas gracias por... Si quieres, Marta, mientras lees las preguntas, yo voy a responder una que había leído que tenía que ver con
si el Banco Central podía actuar como banco, si el Banco Nacional podía actuar como banco central, que me parece una pregunta muy relevante. Y en efecto, se ha hablado mucho en Panamá que nuestra economía es muy particular. Nuestra economía, por la posición geográfica, hemos sido bendecidos definitivamente, porque naturalmente tenemos un imán para atraer inversión extranjera. Eso es importantísimo y eso es muy bueno como país, ¿verdad? Y hay una particularidad, es que no tenemos política monetaria, nosotros usamos el dólar. Y al no tener política monetaria y no tener un banco central, tenemos que ser muy disciplinados en cómo gestionamos los recursos. Y en el sistema bancario eso es muy importante. Y el Banco Nacional, por su ley orgánica, es un banco comercial, no es un banco central. Entonces, por eso es que ustedes habrán escuchado que cuando se habla de cómo vamos a conseguir recursos para que se puedan inyectar esos recursos al sistema, para que se puedan prestar a los sectores que son sectores relevantes en la economía, es el gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas generalmente quien lidera esas conversaciones, porque el Banco Nacional es un banco comercial. Es un banco comercial al igual que los otros 42 bancos del sistema, con una diferencia, y es que su composición accionaria es el gobierno de la República de Panamá. Entonces, es bien importante entender eso, entender que son roles distintos, un banco central a de un banco comercial, y que aquí tenemos, en la ausencia de ese banco central, que ser supremamente cuidadosos con las decisiones que tomemos para garantizar la sostenibilidad y, muy importante, la seguridad de los depositantes, que son el pilar fundamental del sistema bancario. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Si tiene palabras para despedir a la audiencia. Sí, yo solo quisiera agradecerles el espacio, Marta. Creo que ha sido muy oportuno poder haber tenido este espacio con ustedes, conversar de este tema tan importante, y les quiero dar la tranquilidad de que el sistema bancario ha estado en Panamá por más de 100 años, que nuestro propósito es acompañar a nuestros clientes, nuestro propósito es ayudar a que los países o las economías puedan progresar, en este caso Panamá, que pueda progresar, y para eso estamos, y no hemos cambiado ese propósito como gremio, como industria, y estaremos para acompañarlos, y es necesario que en este momento la solidaridad de cada uno de nosotros se refleje en la capacidad de hacerle frente a nuestras obligaciones para asegurar que los alivios lleguen a las personas afectadas. Muchísimas gracias, Marta. Agradecemos a la distinguida audiencia su participación, a todos los que estuvieron en Zoom, en Facebook de Mi Diario Panamá, y en especial a nuestra distinguida panelista Aimé Senman. Este conversatorio llega a ustedes de manera gratuita por una producción de Mi Diario gracias al Banco Nacional de Panamá. Es grande como tú. Estén pendientes para un próximo conversatorio gratuito que de seguro será de beneficio y de interés para todos, porque Mi Diario te orienta. Saludos.